La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, a través de la modalidad de estudios a distancia, y los autores Fernández Isaura y Rangel Ellen, a través del subproyecto Seminario de Grado, presentan para ustedes el anteproyecto titulado Guía Práctica para el Estudio de los Reptiles del Estado Cojedes en el subproyecto Biología Animal de la UNEYES, bajo la tutoría de la profesora Ana Bazán. Antes de adentrarse en este proyecto tan bonito, es importante que conversemos un poco de qué es la ciencia. La ciencia se caracteriza por presentar un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente que generalmente se obtienen mediante la obtención de patrones regulares, observaciones, experimentación, y es a partir de allí en donde se elaboran principios, hipótesis, teorías, aplicando el método científico. Recordemos que el método científico es una de las formas en que se organiza la información. Bien, en esta explicación de la ciencia es que se deduce que el conocimiento siempre busca comprobar los diferentes fenómenos que suceden alrededor del investigador. Es por ello que en la actualidad los entes rectores de la educación buscan establecer programas curriculares que coloquen a los estudiantes en contacto con la realidad. En este mismo orden de ideas, se puede expresar que el primero que se enfrentó con un gesto de la ciencia fue Galileo, cuando decía que la Tierra no era el ombligo del universo, sino que ésta orbitaba alrededor del Sol como los demás planetas. Luego, Darwin anunció que los seres humanos no éramos hijos de Adán y Eva, sino que proveníamos de los monos. Entonces fíjense que cada uno de estos hechos colocan en evidencia el interés del hombre por buscar la verdad, de comprobar la funcionalidad de los elementos que componen su alrededor. Muy bien, en el capítulo 1, allí se presenta lo que es el planteamiento del problema. Entonces, es la investigación de campo la que viene a ser un aspecto interesante en el área educativa, que según Sabino anuncia este tipo de investigación la cual dice que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos. También Cañedo y Cáceres mencionan que la práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como objetivos instructivos fundamentales que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los métodos de la investigación científica, amplíen, profundicen, consoliden, realicen y comprueben los fundamentos teóricos de la asignatura mediante la experimentación, empleando los medios de enseñanza necesarios, garantizando el trabajo individual en la ejecución de la práctica. Entonces este apartado es de suma importancia, puesto que el estudiante debe comprobar lo que teóricamente ha sido facilitado por el profesor en el desarrollo de las clases, o también lo estudiado por sus propios medios en la búsqueda del saber. Entonces allí donde Ausubel menciona que el aprendizaje significativo es donde el estudiante ya posee un conocimiento y al llevarlo a la práctica construye su propia concepción relacionándolo con el conocimiento. Entonces es allí donde se dice que el estudiante posee ese nuevo conocimiento. Y coincide con Vygotsky, donde dice que este enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la aproximación del conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo que presenta el docente en las actividades mentales de los estudiantes, permitiendo que éstas se desarrollen naturalmente. Entonces allí el estudiante tendrá la construcción de su propio significado y los instrumentos para el desarrollo cognitivo, a la cual a esta se le denomina la zona de desarrollo próximo. Muy bien, en la actualidad los espacios dedicados para la ciencia en nuestro país se ven limitados por la inexistencia del material apropiado para
el estudio de las distintas subáreas del saber, al tiempo que existe desmotivación por parte de los estudiantes para aplicar el conocimiento científico, aprovechando los recursos presentes en los lugares donde se encuentren por el temor a ser evaluados negativamente. La universidad, la UNEYES, cuenta con espacios de prácticas de laboratorio, pero no se han elaborado unas guías que permitan a los estudiantes de la modalidad presencial realizar un estudio exhaustivo de los reptiles. Y, por supuesto, como se trata de la UNEYES San Carlos, pues serían los reptiles de esa zona. Y de esta manera valorar la fauna que allí se encuentra para estudiar su constitución morfológica y su constitución anatómica. Esta observación pues conlleva a proponer un estudio experimental en donde se elabore una guía práctica para el fácil estudio de los reptiles que habitan en el estado Cojedes, utilizando la herpetología como una rama de la zoología que estudia a los mismos. Y para ser aplicada, como se decía anteriormente, a los estudiantes de la modalidad presencial de la licenciatura en Educación Mención Biología a través de su proyecto Biología Animal. Muy bien. En cuanto a los objetivos de la investigación, este estudio tiene lo siguiente. Allí pueden apreciar el objetivo general. Y como objetivos específicos tenemos diagnosticar la situación actual del laboratorio y la realización de las prácticas de la UNEYES, diseñar una guía práctica para el estudio de reptiles del estado Cojedes, establecer la guía práctica en el subproyecto Biología Animal y por último sistematizar los resultados obtenidos en la aplicación de la guía práctica del estudio de los reptiles del estado Cojedes. La justificación. La justificación de la investigación pues va con fines o pretende introducir técnicas básicas que le permitan a los estudiantes realizar estudios de los reptiles enmarcados en el subproyecto Biología Animal y manejarlo con fluidez para los egresados de la carrera y al mismo tiempo desarrollar habilidades tanto manuales como conceptuales para trabajar de forma correcta en el laboratorio como base de los estudios especializados y que sean de gran utilidad para el desempeño de la docencia, donde se adquieran diversas competencias y técnicas. Entonces, es importante mencionar que la justificación de la investigación en lo social estará dada pues al estudio de lo que es la fauna del estado Cojedes. En lo educativo, pues allí se tomarán en cuenta los estudiantes de la universidad, de la UNEYES, y por supuesto en lo institucional, pues nuestra casa de estudios. En lo pedagógico, pues se realizará una guía práctica para el desarrollo, para el estudio, de los reptiles, y en lo metodológico, pues allí se aplicarán la justa constitución de una guía práctica. La delimitación del estudio, como se ha mencionado anteriormente, son los estudiantes de la UNEYES VIP San Carlos en su proyecto Biología Animal. Esto tendrá un lapso de estudio de junio a octubre y estará pues bajo la línea de investigación, creación e innovación intelectual. Capítulo 2. En el capítulo 2 tenemos que desde la antigüedad el hombre ha mostrado gran interés por los animales y la diversidad en su forma. Aristóteles describió numerosas especies y realizó un esbozo de clasificación al reino animal. Pero fue Anthony Van Leeuwenhoek el que realizó la invención del microscopio, y este permitió abordar el estudio de los tejidos animales y los seres desconocidos hasta ese momento,
porque eran demasiado pequeños para ser observados a simple vista. A posterior, Carlos Linneo fue el primero en encarar una clasificación sistemática de los animales y plantas. Su obra fue continuada por el naturalista Georges Cuvier y a posterior Charles Darwin dio a conocer la teoría de la evolución de las especies, que significó un gran aporte en los estudios zoológicos con como la rama de la biología. Ok. Es importante también mencionar que la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Ciencias, ha elaborado guías de laboratorio, la cual ha permitido el reconocimiento de las características morfológicas e internas para identificar los reptiles, así como introducir en el estudiante el estudio de este gran grupo a nivel nacional. Entonces, esto es un antecedente muy importante porque servirá de base en nuestros estudios. Las bases teóricas. Allí se toma en práctica lo que es una guía práctica que, según Alemán 2006, la define como el resultado de un material didáctico que apoyará al mejor y proceso de enseñanza-aprendizaje en su estructura y permitirá la comprensión de lo facilitado en la teoría. Es decir, que las guías prácticas de laboratorio resultan útiles en el ordenamiento de la información y será de fácil utilidad para el investigador y el estudiante. Muy bien, es oportuno mencionar que la experimentación es una vía para probar y examinar de manera práctica la virtud y la propiedad de una cosa. Ello implica realizar operaciones destinadas a descubrir, comprobar, demostrar o emplear determinados fenómenos o principios científicos. Para el diseño de una guía de práctica de laboratorio se recomiendan los siguientes aspectos: la revisión del objetivo general y el contenido de la asignatura, consulta de libros, planificación del número adecuado de prácticas, las horas, la selección y enunciado que permitirán describir la práctica, la planificación, revisión de bibliografía y evaluación. En cuanto a los reptiles son vertebrados muy diversos, incluidos en 4 grupos. Los que tienen las tortugas, la que tienen su caparazón, los que están cubiertos de escamas, los que tienen extremidades y cola y los que no poseen dientes. Martines son vertebrados tetrápodos, poiquilotermos y amniotas. Esto se le alude a la presencia en sus huevos de amnios que poseen un repliegue en el ectodermo y delimita una cavidad amniótica rellena del líquido donde se aloja el embrión. El aprendizaje significativo. Para Frías, es un tipo de aprendizaje que alude a los cuerpos organizados de material significativo. Es importante mencionar que esto ocupa el aprendizaje escolar para que éste sea fundamental y centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de conocimiento que incluyen conceptos, principios y teorías. Es importante mencionar que el aprendizaje significativo tiene 2 dimensiones, que es la significatividad lógica o la fase inicial, donde el estudiante percibe, interpreta, procesa, vincula, repasa y construye un panorama global del aprendizaje, y la significatividad lógica psicológica, que es la fase intermedia, en donde el aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes y configura esquemas acerca de este material. Las hipótesis. Las hipótesis para este estudio serán: los estudiantes han realizado estudios de los reptiles del estado Cojedes siguiendo una guía práctica. ¿Conocen los estudiantes los reptiles que habitan la región del estado Cojedes?
¿Estarían dispuestos los estudiantes a desarrollar prácticas y destrezas para el dominio del contenido acerca de los reptiles que se encuentran a sus alrededores? Capítulo 3. El marco metodológico. Es importante mencionar que la naturaleza de esta investigación será cuantitativa. El tipo de investigación es experimental. El diseño de investigación será de campo. La población estará conformada por 40 estudiantes de esta casa de estudio licenciados en Educación Mención Biología, estudiantes de la licenciatura, perdón. Y la muestra estará conformada por 28 estudiantes cursantes del séptimo semestre de la carrera de biología animal. Entre las técnicas estarán las encuestas, así como también estará también el diario de campo, utilizado como un apoyo fotográfico también para la aplicación del estudio, y finalmente se aplicará un análisis y síntesis de la información, dándole validez por medio de una prueba piloto de tipo test preliminar. El análisis y resultados y presentación de los resultados allí será llevado a cabo a través de la respuesta a los interrogantes y la representación escrita. Aquí se presenta el cronograma de actividades. Este modelo es tomado según Balestrini y allí pueden revisar cada una de las semanas en las cuales estará dada cada una de las facetas del estudio. Por su atención, muchas gracias.